la manera en que debe darse la indemnización. Esto luego de que la Asociación de Consumidores Libres junto con la Asociación de Consumidores de Costa Rica emitieron una demanda contra el Ministerio de Economía, ya que consideran que no existen medidas técnicas adecuadas que determinen la correcta fijación del precio del arroz en el país. Así es, y según lo indican las asociaciones, mientras en el exterior el precio del arroz tiende a bajar, en Costa Rica va en aumento, perjudicando a los consumidores nacionales y beneficiando a algunas pocas empresas productoras del grano. Para conversar de este tema, al ser las 6:58 de la mañana, ya nos acompaña don Julio Muñoz. Él es representante de Conarroz. También estará en cualquier momento incorporándose a este diálogo don Asdrúbal Vargas de la Asociación de Consumidores Libres, y estaremos también conversando con el viceministro de Economía. Don Julio, este tema es un tema más que complicado, es un tema a veces denso y difícil de entender. ¿Por qué se fija el precio del arroz en Costa Rica? Expliquémosle a la gente. Bueno, muy buenos días y muchas Buenos días. gracias por la oportunidad que me brindan. Vamos a ver, hay todo un proceso en el cual se establece un modelo para la fijación del precio del arroz que contempla todos los costos que tiene tanto la producción nacional como el resto de la cadena de comercialización. La idea de la fijación de precio es que mantenga una paridad con el precio internacional y que le permita al productor nacional, sobre todo, que es el fundamento de todo el esquema, poder competir y poder mantener la producción nacional. Indudablemente hay posibilidades o personas que quieren que se libere el precio para que el producto tenga un precio Esto igual puntualmente al serían los internacional. importadores, digamos, personas que están interesadas Sí, en la básicamente importación del arroz. los que no pasan por la cadena de industrialización y vienen simplemente a vender. Entonces les queda muy cómodo conseguir precios baratos internacionales que se dan en ocasiones por la excedencia, sobre todo del arroz en algunos países, como el caso actual de Uruguay, ¿verdad? Y Estados Unidos, que indudablemente tienen excedentes de arroz porque el consumo es menor que la producción, y eso hace que sobre arroz de menor calidad para que lo puedan exportar. En nuestro país, evidentemente, no alcanzamos a producir el consumo. Eso hace que el arroz en el país pues tenga un precio que debe ser estable para que el productor pueda obtener su ganancia y seguir produciendo. En este caso, hay un informe de un importador, porque claramente no oculta la situación, que es el informe de Bernal Jiménez Jr., que decía que la diferencia entre el precio internacional y el precio que se vende en Costa Rica, a eso le podríamos llamar un subsidio. ¿Cuánto es la diferencia en este momento de eso? Y después aclaremos si es un subsidio o no. Sí. En primer lugar, veamos a ver cuál es el precio internacional. Lo que hay que entender es que el precio internacional que se toma como referencia es el precio de venta en Estados Unidos. Y el precio de venta en Estados Unidos es un precio subsidiado, absolutamente. Ustedes saben que el Farm Bill destina millones de millones para subsidiar al productor, y eso hace que el precio internacional sea mucho más reducido, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando se trata de esos arroces de excedente, el precio internacional va a ser inferior al precio nacional. En este momento, ¿cuánto es la diferencia entre un kilo de arroz de fuera, comprado, digamos, comparado al precio de mercado internacional? Yo entiendo que el precio del arroz importado anda por el orden de los no sé, $370 por ahí, la tonelada, versus $510 que puede costar acá. Don Julio, ¿pero hay alguna forma de nivelar esta situación? ¿Alguna forma de bajar el precio y de que nadie pierda? O sea, Mire, una forma de ganar todos los sectores. Sí, bueno, precisamente el tema pasa por acondicionar un modelo de costos que maneja y que aunque Conarroz participa en la revisión de ese modelo permanentemente, sobre todo de los aspectos que lo conforman, pero es el MEC quien lo revisa y quien determina si esos elementos o esas variables son
conformes con la realidad, ¿verdad? Y entonces es el BEI quien al final va a determinar cuál es el precio. ¿Hay algún Entonces, trasfondo aquí, don Julio? No, absolutamente. En la fijación del precio Sí, no hay nada. Si ustedes revisan los elementos que conforman, tal vez temas como el alquiler de la tierra, que se considera en forma ponderada, ¿verdad? Y que no son todos los productores los que lo tienen que pagar, pero también los que no lo pagan y tienen su tierra, evidentemente tendrán un costo por tener esa tierra, ¿verdad? Entonces, esa parte del precio también se debe manejar. ¿Es un subsidio o no es un subsidio esa diferencia? No, no es un subsidio. Definitivamente no es un subsidio. La fijación del precio es una suma que resulta de la aplicación de todos los precios y las variables, las cargas sociales y todos los costos, de manera que el precio que se fija es el precio real. O sea, es cierto que hay un margen de ganancia, pero los costos son apropiados al sistema que se quiere para mantener en el país una base productiva indispensable. Don Julio, yo se lo he dicho también a don Eliezer y ahora se lo consulto a usted nuevamente. Uno de los grandes problemas y de los que más se queja el productor pequeño, hablamos del orden de que es la mayor cantidad, aunque producen poco, son bastantes. Son bastantes. Es que con arroz es complicada la gestión de sus diferencias con los industriales. Yo sé que es una cuestión complicada porque ustedes agrupan todos los sectores. ¿Cómo hacer para mejorar esta relación entre los industriales? Y cuando hablamos de industriales, son las industrias, valga la redundancia, que le compran al productor, esto como para poner en contexto y en perspectiva, que le compran al productor de arroz que solo produce, que no está metido también en la industrialización y comercialización, que le compran a este productor del arroz el producto que ellos cosechan. Entonces dicen que hay muchas diferencias entre la calidad de lo que están entregando, lo que realmente se les está pagando, lo que están recibiendo. Ha sido una queja bastante recurrente, la escucha uno cuando va a muchos rincones de este país, a todos los productores, no todos, hay algunos que no, pero el productor que no es industrial se queja de que hay una mala relación con los industriales. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Porque quien pierde, en el caso de si la cosecha va mal, el que pierde es el productor y usted lo sabe. Ahí el industrial, si no está metido sembrando, gana siempre, lo ganar, que pasa, ganar. Claro, ciertamente hay quejas. Sin embargo, la relación no es tan mala como pareciera, como pareciera colegirse de las quejas. En realidad, alguna empresa en el pasado ha tenido actitudes que son, digamos, contrarias a las buenas prácticas comerciales que deben de privar. Sin embargo, y hablo de nos porque hablo de Conarroz, nos hemos esforzado en asegurar buenas prácticas que permitan un pago oportuno y adecuado al productor. En el tema, tal vez la queja obedezca al mecanismo que existe para el pago de calidad, que no es adecuadamente comprendido por algunos de los productores. Es un tema muy, muy técnico en el cual se valoran todos los componentes del arroz, absolutamente, los temas de rendimiento, los temas de grano yesoso, los temas de grano manchado, absolutamente todos los temas. Y ahí es cuando el productor piensa que cuando ve el arroz muy bonito, podría ser un arroz muy bueno. Y desgraciadamente a veces el laboratorio o el control de la calidad determina que el grano va a quebrar muchísimo al momento de ser secado o al momento de ser pulido. Eso hace que exista una cierta sensación de que se le maltrata al productor en la calidad, pero realmente obedece a parámetros muy técnicos, obedece a un reglamento técnico que fue consensuado por todas las organizaciones comprometidas del Estado y además informado a la OMC. Y esto obedece a un criterio de la Contraloría General de la República que en su momento nos dijo tienen que hacer un reglamento de calidad, ¿verdad? Don Julio, con respecto a la calidad, se dice que el arroz de Costa Rica, por lo menos el que producimos nosotros, debe de estar enriquecido, en primer lugar. El arroz que se importa viene enriquecido de acuerdo a los estándares costarricenses y por otro lado, siempre en este tema, no baja el arroz porque podrían 60,000 personas aparentemente perder el empleo. ¿Es cierto esto o es un mito? Bueno, realmente no tengo la respuesta al tema del número de personas. Hay estudios del Ministerio
Ministerio de Agricultura que establecen esa suma de 60.000 empleados, de 60.000 empleos indirectos o 60.000 empleos totales, tanto directos como indirectos. El número realmente no lo conozco, no hemos hecho un estudio que determine ese número concretamente, de manera que habría que ver, habría que trabajar en ese tema. Pero sí se podrían perder empleos si se baja el precio de la... Si el MEIC pasa... Veámoslo baja. así, el tema de la liberación del precio es un tema engañoso. De momento podríamos traer arroz muy barato de muchas partes del mundo y venderlo a precios que resulten muy bajos, y eso favorecería al consumidor de manera inmediata. Pero a mediano plazo, la inexistencia del arroz haría que el mercado internacional nos venda arroz mucho más caro. Eso es absolutamente, parece que es una historia repetida. La posibilidad de que una vez que ya tengan el mercado acaparado empiecen a aumentar los precios es lógica, ¿no? De manera que mientras se tenga una base productiva hace que por lo menos el arroz que venga de fuera tendrá que venir a un precio más razonable o más barato. Y el tema aquí es, y sin tomar partido para uno u otro lugar, si se importa el arroz va a venir el precio más barato, es decir, el precio de mercado que está ahorita afuera en comparación con el precio que tenemos aquí en el país, no significa que eso va a beneficiar directamente el dinero del costarricense, significa que esa diferencia de precio va para otras personas, es decir, no va a terminar en la bolsa. Si no hay regulación, perfectamente podría ir para el importador, para el intermediario, ¿verdad? La ganancia, y no trasladarse directamente al consumidor final. Les repito, de momento o de entrada nomás, evidentemente se trasladaría el efecto del consumidor con el propósito de garantizar una permanencia o acaparación de parte de algún importador de posicionarse en el mercado nacional. Pero una vez que lo logre y una vez que qué sé yo, que una empresa multinacional acapare la totalidad o una buena parte del mercado, pues evidentemente pondrá los precios que quiera, lo que ha pasado con los medicamentos y con otros. En el tema, don Julio, de la regulación del arroz, hay también una posibilidad o un permiso, digamos, de según la cantidad que usted le compre a cierto productor de los industriales, que es como donde está el problema, que donde está ahí la compra, o sea, usted puede comprarle una parte a los productores y eso le da una cuota de importación, es libre de impuestos, esa importación. Sí. Entonces se mezcla arroz y vuelve, ahí hay ganancia, hay una ganancia muy buena. ¿Esa ganancia dónde se queda? Esa ganancia se traslada al consumidor. Precisamente esa es la parte buena, porque efectivamente hay dentro de la ley 82-85 se estableció un requisito de desempeño que implica que el industrial tendrá una cuota para importar conforme o proporcional a la compra de cosecha nacional, es decir, se obliga a comprar cosecha nacional. Una vez que haya comprado una cantidad de cosecha nacional y si en el país hay desabasto, que normalmente hablamos de un 60-40 aproximadamente, que el 60% que produce el país para el consumo, el otro 40% hay que importarlo. En esos casos, evidentemente, se decreta un desabasto. Decretado el desabasto, el importador trae ese arroz a más bajo precio, digamos, y el mix que producen los precios afecta directamente el precio del consumidor final. Muy bien. Este tema es un tema complejo, pero ¿por qué estamos conversando de esto? Bueno, porque se sigue hablando de la posibilidad de reducir el precio del costo del oro. No se sabe cómo, no se sabe qué forma, y para eso también nos acompaña el viceministro de Economía, Industria y Comercio, don Carlos Mora, para explicarnos por qué. Porque la Asociación de Consumidores Libres y la Asociación de Consumidores de Costa Rica, quienes están invitados y por cuestiones fortuitas no han podido llegar a esta mesa para explicarnos lo que están solicitando, pusieron una demanda ante el Tribunal Concesional Administrativo que ahora dice
que, bueno, la demanda que ellos ponen es que el precio del arroz había estado por encima de lo que debería haberse cobrado y pues que eso debía devolverse a los costarricenses. Para ampliarnos de ese tema, por lo menos don Carlos Mora, viceministro de Economía, Industria y Comercio, nos va a explicar cuáles son los alcances de esta sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y por qué eso podría terminar y cómo se va a hacer esta redistribución de lo que se cobró supuestamente de más según el tribunal. Don Carlos, cuéntenos. Buenos días y buenos días a los radioescuchas. Disculpen, respecto a la sentencia del tribunal, yo quería comentarle varias cosas. La primera de ellas es que la solicitud de la Asociación de Consumidores señalaba o impugnaba varios de los decretos que se habían puesto a partir del año 2013 con la fijación de precios del arroz. Esa impugnación lo que argumentaba era que en el periodo de fijación del precio del arroz al consumidor final, el precio internacional era inferior al precio nacional de la materia prima, entre otras cosas. Luego del fallo de la sala, el mes pasado, y aquí quiero aclarar que tanto el Ministerio de Economía, por medio de la Procuraduría, pidió una aclaración de la sentencia, y además también la otra parte, que era la Asociación de Consumidores, ellos también pidieron una aclaración de la sentencia. Entonces fueron las dos partes las que solicitaron esta aclaración, porque cuando uno lee el fallo, la misma sala señala que una lectura pausada del fallo puede llevar a confusión. Y precisamente nosotros queríamos una aclaración de la forma en que la sala estaba haciendo esa posible indemnización a los consumidores. Pero como les digo nuevamente, las dos partes pidieron una aclaración del fallo. Y esto porque la sala solicitaba que la posible indemnización se realizara tomando los precios internacionales del arroz respecto al precio final al consumidor. Pero para hacer esa brecha se deben de tomar en cuenta que el arroz en Costa Rica no solamente hay una fijación del precio al productor basado en un modelo de costos, sino que también hay una fijación de precios al industrial, que es el que procesa el arroz en granja y lo convierte en arroz pilado para consumo nacional. Entonces, hay que tomar en cuenta, además del precio internacional del arroz, los costos de transporte, los costos de fletes, de seguros, de impuestos, lo que se llama nacionalización del producto. Y adicionalmente hay que calcular un costo de industrialización y márgenes de ganancia para las diferentes cadenas del proceso. Parte de las aclaraciones giraban en torno a esas consideraciones. ¿Cómo sería, y eso es lo que va a determinar el Tribunal Contencioso Administrativo, cómo es que esa diferencia de precios se devolvería? ¿Cuál sería el protocolo ideal o eso ha ocurrido en el pasado, don Carlos? Bueno, en realidad la sala no establece una metodología, sino que señala lo que se tiene que indemnizar, ese cálculo que se debe hacer y que lo debe hacer el Ministerio de Economía, se debe basar entre esa diferencia. Precisamente por eso nosotros queríamos las aclaraciones, porque habían algunos conceptos difusos acerca de diferencias de precios internacionales y nacionales, de modelos de costos, de márgenes de ganancias y de distribución que queríamos tener claros para eventualmente el fallo quedar en firme y poder cumplir con la sentencia. Pero otras de las aclaraciones adicionales que queríamos tomar en cuenta era sobre el periodo en que se tenía que evaluar esa posible indemnización, porque nuestros datos, nuestros analistas nos señalan que en el periodo de la fijación de precios existió un periodo bien importante en que el precio internacional de la granja fue superior al precio nacional. Entonces, en ese caso, ¿qué aplica? No aplicaría una indemnización, sino cobrar de más. O en esos casos,
no se tiene que incluir dentro del cálculo para la indemnización. Todas esas consultas se las habíamos planteado a la sala. Ya se pronunció sobre esas consultas que eran de las dos partes y señaló que hay que tomar en cuenta todo el periodo de la fijación para calcular esa indemnización y en ese proceso estamos precisamente. Y ese proceso va a ser bastante largo, ¿no, Carlos? Porque es algo complicado lo que está pidiendo en este caso los tribunales. Claro, es que hay que contabilizar una serie de cosas, hay que tomar en cuenta datos históricos del 2013 a la fecha de la fijación para ver qué porcentaje de arroz fue importado, porque ese porcentaje de arroz, como lo comentaba anteriormente, se importa mucho sin aranceles bajo los contingentes de los tratados de libre comercio. Un porcentaje, en algunas ocasiones ronda el 60%, es de arroz nacional y sobre el cual habría que hacer el cálculo respectivo. Pues habría que determinar qué porcentaje de arroz se consumió en el año proveniente de productores nacionales, aplicarle la metodología, sumarle el arroz importado, hacer un cálculo equivalente de cuál hubiera sido el costo y determinar ese costo si hubiera estado por encima o por debajo del precio que se fijó, y a partir de ahí ver qué nos indican los cálculos. Don Julio, en este momento no podemos determinar ahora cuánto es el monto. Muy bien, don Carlos. Gracias por su intervención. Ahí va a seguir acompañándose en línea. Don Julio, ¿cuál es la perspectiva de Conarroz ante esto? Precisamente en adición a lo que comentaba don Carlos, hay que entender que tanto la sentencia como la aclaración establecen una serie de parámetros para determinar cuál va a ser el proceso indemnizatorio. Y dentro de esos parámetros se establece que debe ser el diferencial entre el precio internacional relacionado con el precio fijado en los decretos anulados, ¿verdad? Y que para eso debe haber un diferencial que contemple no solo las diferencias de precios, sino los costos reales y los márgenes de ganancia, como explicaba don Carlos. Esto hace que fundamentalmente la sentencia, como no establece la forma, y tal vez en la resolución del recurso de adición y aclaración que se presentó, lo que amplía el tribunal es que debe hacerse mediante un decreto. Entonces corresponderá al MEIC en su momento determinar la forma. Sin embargo, hay que tener claro que el proceso, como decías, va a ser un poco extenso porque a partir de ahora empieza a correr un plazo, a partir de hoy empieza a correr un plazo para la eventual presentación de un recurso de casación, si el MEIC y la Procuraduría así lo definen, y después de ahí, una vez que casación, si se presentara ese recurso, resuelva, viene todo el proceso de ejecución de sentencia, para que sea a través del Estamos hablando de que es bastante tiempo para que esto... Probablemente va a ser un proceso largo y será en el proceso de ejecución de la sentencia donde se puede establecer el mecanismo de devolución si existiera un monto que devolver. Y en esta devolución del monto, sigo yo en la pregunta, ¿cómo se va a devolver este monto? Bueno, es decir, ¿cuál sería la pues propuesta de ustedes? No lo sabemos todavía porque tenemos un problema gravísimo. O sea, es posible que se vaya a afectar a terceros que no fueron parte en esta etapa del cobro. Por ejemplo, nuevos industriales que han ingresado al mecanismo de Conarroz, otros han salido, otros que salieron recibieron el pago por esa, que a los que ya no van a tener efecto si se hace mediante precio, ¿verdad? A los que ya no se va a afectar, y se va a afectar a algunos nuevos que no tuvieron si hubiese una diferencia de precio, ¿verdad? Que tuvieron el beneficio en aquel momento. Y eso pues terriblemente podría también terminar en otro proceso judicial. En otro proceso judicial, claro. Pero el punto está en que precisamente la decisión habrá que tomarla
dentro del proceso de ejecución de la sentencia, porque no existe otro camino. Tenemos ya a don Asdrúbal Vargas, quien se incorpora en este momento a la conversación. Él es de Asociación de Consumidores Libres. Don Asdrúbal, ¿qué representa esta sentencia del tribunal para una lucha que ustedes como asociaciones han tenido desde hace bastante tiempo? Buenos días. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación y disculpen por el pequeño atraso. Esta es una sentencia histórica, y es normal que surjan dudas, es normal que surja debate y es normal que surja cierta disconformidad incluso de parte de ciertos sectores, pero lo que definitivamente esto es una victoria histórica, es un gran gane para los consumidores del país. La Asociación de Consumidores Libres y la Asociación de Consumidores de Costa Rica llevamos aproximadamente más de 10 años batallando en tratar de demostrar la falta y la carencia de estudios técnicos para determinar una medida proteccionista que claramente aquí a quienes vienen a beneficiar es el sector arrocero nacional. Y no un sector arrocero nacional como un todo, sino unos pequeños productores agroindustriales que son los que de toda la cadena productiva en el país son los que se llevan el grueso del subsidio que actualmente se recibe pagado con el dinero de todos los costarricenses. Cuando hablamos de pequeño, no es del pequeño agricultor, sino de los pequeños grandes industriales, ¿no? Del pequeño grupo de grandes agroindustriales, porque imagínese usted que si bien es cierto, hay más de 1.300 productores del grano de arroz, aproximadamente es en unos 7 grandes productores en los que se acumula más del 80% de la cosecha nacional. Me parece que esos son los datos que nos arroja Conarroz. Incluso, pese a que el precio para el productor está fijado como un mínimo a la hora de la compra, como ustedes muy bien indicaban al inicio de este programa, existe una gran desconformidad incluso de parte de pequeños productores que dicen, bueno, pero ¿dónde está el subsidio? ¿Dónde está ese apoyo del gobierno? ¿Dónde está ese apoyo con arroz? Porque realmente ese dinero no está llegando a los bolsillos. Porque los pequeños productores nacionales estamos viendo que hay unas grandes fallas a lo largo de la cadena productiva, a nivel de insumos productivos, a nivel de productividad de las fincas, a nivel del pago final por tonelada de granja de arroz que se le vende, que no llega al bolsillo del productor. Asdrúbal, en este caso yo sí quisiera, porque aquí hay una diferencia, yo creo que es de un criterio hasta de orden de fondo entre lo que es el subsidio y lo que es la fijación del precio, ¿verdad? Para los productores o los que representan al sector industrial y al sector de los productores no es un subsidio, Claro. es la diferencia entre el precio internacional y es una medida tal vez de protección. Para ustedes es un subsidio. ¿Por qué es un subsidio? No solo para nosotros, para tratados internacionales convenidos por el país, no solo de la OMC, sino también diversos organismos agregados, digamos, a esta institución. La medida de fijación de precio es un subsidio. Le voy a decir por qué es un subsidio. Es un subsidio porque es una barrera más de entrada para más competidores, es una garantía que tiene el sector productor arrocero de que van a tener más flexibilidad y menos barreras a la hora de competir, y eso claramente ha incidido en los altos grados de improductividad de las fincas arroceras nacionales. Como bien se ha dicho, por años lleva el sector arrocero nacional tratando de negociar con el gobierno medidas alternativas para mejorar la productividad. Uno de los argumentos para tener la fijación de precio es que esta fijación de precio va a incidir en una mayor productividad del grano de arroz, y es una práctica por más de 10 años no se ha dado. Si bien es cierto, se está aspirando a que las fincas nacionales produzcan aproximadamente 5 toneladas métricas de arroz por cada hectárea sembrada, no estamos llegando ni a 3,3%. Estos son datos del estudio que realizó la investigación de investigaciones económicas de la Universidad de Costa Rica. Sí, tenemos todavía a don Carlos Maura, viceministro del MEIC. Y don Carlos, ¿qué opinión le merece lo que acaba de decir don Asdrúbal y también las últimas palabras de don Julio? Bueno, en esto yo no quiero polemizar sobre el asunto. Claramente ha existido un interés, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, de proteger, se quiere decir así, de fortalecer, de incentivar un sector agrícola que para el país es bastante importante, un sector que genera muchos empleos en áreas rurales en donde las fuentes de trabajo son escasas y donde la producción de un bien básico para el consumo nacional es bastante importante y no se ha querido dejar a las oscilaciones de precios internacionales. En este sentido, el mercado de arroz internacional es un mercado de excedentes. Si uno analiza una serie de precios, puede ver la volatilidad de los precios internacionales, y eso quiere decir que en coyunturas como la que estamos enfrentando actualmente, en donde tenemos una sequía en varias partes del mundo, el precio de los granos y de muchas materias primas puede estar influenciado por características climáticas. Nosotros hemos mantenido estabilidad en un sector que es importante no solamente para el consumo nacional, sino para las fuentes de trabajo. Don Carlos,
¿por qué se protege en este caso por medio de decretos y por qué se fija el precio del arroz? En términos lo más puntuales posibles, ¿cómo podría definir usted a qué obedece esto? Claro, la fijación de precios se da por una razón muy sencilla, y es que el mercado del arroz no es un mercado competitivo, es un mercado en el cual existen ciertas imperfecciones que la forma en que la ley 7472 nos permite hacer la fijación de precios es precisamente porque hay características excepcionales en el mercado que hemos querido regular con el fin de proteger a los diferentes actores. Y la idea con esta fijación, y así está en el decreto que se emitió en febrero, es que de la mano de la fijación vienen una serie de medidas que se le pidió al sector arrocero. Aumento de la productividad, convergencia de los precios nacionales a los precios internacionales, y eso conlleva precisamente una desregulación paulatina. Muy bien, muchísimas gracias a don Carlos Mora, viceministro de Economía, Industria y Comercio. A modo de cierre, don Julio. Gracias, sí. Evidentemente el tema de la subvención o de los subsidios pasa por un acuerdo internacional, como explicaba el licenciado acá, en el sentido de que en la Ronda Uruguay se fijó una medida de ayuda global, pero se estableció un parámetro muy fijo y muy determinado que se ha quedado corto en el tiempo. ¿Por qué? Porque la medida de ayuda global, que es lo que se considera la parte de subsidio y que se fijó en 15.000 millones de colones, se determinó con base en un precio de referencia de 200 y resto de dólares, cuando el arroz ha venido cambiando de precio y en estos momentos el precio ha aumentado. Y también el tema, como explicaba don Carlos, de la medida proteccionista, y lo explicaba el licenciado don Asdrúbal ahora, tiene que ver con un tema país. Es decir, es importantísimo que se proteja el productor nacional, cuando en todos los países del mundo hay una protección para los productores. No podemos dejarlo de la mano de Dios, y esto es muy relevante. El productor aquí, si bien es cierto, hay algunas empresas grandes que se dedican a producir y que eventualmente también tienen mejores ganancias, pues es un tema natural de que el mejor empresario gane más, pues es normal. Entonces, acá el tema puntual acá es que el precio debe mantenerse fijado, debe existir la medida proteccionista. El triunfo de la Asociación de Consumidores habrá que verlo en el tiempo, si es un triunfo o no, habrá que verlo en el tiempo. Aquí el tema puntual es que una pequeña diferencia en el precio de una bolsa de arroz hace que una familia pobre coma o no coma un día, especialmente cuando el consumo de arroz es más alto en los estratos más pobres de la población. No entendemos cómo el ministro indica que el precio viene fluctuando cuando la única variación que ha habido en el precio internacionalmente ha sido en la baja en los últimos 7 años, mientras que en el precio internacional ha venido a la baja en los últimos 7 años, en el país viene aumentando por un tema de productividad. No puede ser posible que este país, y en especialmente las personas más pobres de este país, le sigan pagando la fiesta a un sector que busca con una medida inconstitucional, que fueron los argumentos de fondo con los que se han ganado esta sentencia, mantener una medida transitoria que cada vez van pateando la bola, 6 meses, un año más, por más de una década actualmente. No es posible. Bien, muchísimas gracias a don Asdrúbal y también muchísimas gracias a don Julio Gracias por a habernos ustedes. acompañado Muchas gracias, esta amables. mañana. 7:30 de la mañana. Noticias deportivas. Bien, amigos, muchas gracias. Vamos a continuar con el tema de los deportes en el bloque